Crecí en Valencia, rodeada del aroma a naranjos y la calidez del Mediterráneo, pero también de una familia que medía el valor de las personas por el grosor de sus carteras. Mis padres, dueños de una cadena de hoteles que se extendía por toda la costa española, siempre habían considerado la riqueza como una corona que debía pulirse y exhibirse ante todos. Mi hermana menor, Lucía, era la favorita indiscutible, la que había heredado no solo los ojos verde oliva de mi madre, sino también su habilidad para los negocios y las apariencias. Cuando Lucía cumplió 18 años, mis padres organizaron una celebración que pareció devorar la ciudad entera. Más de $500,000 se esfumaron en una sola noche. Un evento desbordante de torres de champán, vestidos de diseñador y una lista de invitados cuidadosamente seleccionada para impresionar a socios comerciales más que a amigos. Recuerdo haberme quedado en las sombras del salón del Hotel Alameda Palace, aplaudiendo educadamente mientras me preguntaba si tal extravagancia alguna vez se reflejaría en un evento para mí. «Elena, ven a saludar al señor Rodríguez», me llamó mi padre aquella noche, arrastrándome hacia un hombre canoso con traje impecable. «Su hijo está estudiando medicina en Madrid. Deberías conocerlo». Fue solo una de las muchas presentaciones, forzadas a lo largo de los años. Mis padres habían trazado mi futuro con la precisión de un arquitecto. Me casaría con alguien de buena familia, preferiblemente un médico o un abogado, alguien que añadiera brillo al apellido Montero. Mientras tanto, yo estudiaba literatura en la Universidad de Valencia, escondiéndome entre las páginas de García Márquez y Vargas Llosa, soñando con un mundo donde las personas valieran por sus palabras y no por sus cuentas bancarias. Y conocí a Carlos en la biblioteca universitaria, un jueves lluvioso de noviembre. Él era profesor de historia contemporánea, con gafas de montura negra y una sonrisa que parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de los archivos. No conducía un Mercedes como los pretendientes que mis padres me presentaban, sino un viejo Seat que arrancaba con dificultad los días fríos. Pero cuando hablaba de la Segunda República o de la transición democrática, sus ojos brillaban con una pasión que nunca había visto en las miradas calculadoras de los amigos de mi padre. Nuestra relación creció como las bugambillas que trepaban por las paredes de la ciudad vieja, lentamente al principio, luego con una fuerza imparable. Cuando después de 2 años Carlos me propuso matrimonio en el jardín de Turia, con un anillo sencillo pero perfecto, supe que había encontrado algo más valioso que todas las riquezas que mis padres habían acumulado. La noticia cayó, en mi casa como una tormenta de verano, inesperada y devastadora. ¿Un profesor? ¿Te has vuelto loca, Selena? La voz de mi madre resonó por toda la sala. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Que mi hija se casa con un don nadie que vive de un sueldo miserable? Carlos no es un don nadie, mamá. Es respetado en su campo. Sus estudiantes lo adoran. Ha publicado libros. Libros que nadie lee, interrumpió mi padre, sin levantar la vista de su teléfono. Elena, hemos invertido demasiado en ti como para que tires tu vida por la borda. Piénsalo bien. Todavía estás a tiempo de rectificar este error. Pero no había error que rectificar. Carlos era el hombre que me había enseñado a valorar la autenticidad por encima de las apariencias, que me había mostrado que la verdadera riqueza estaba en los momentos compartidos, en las conversaciones hasta el amanecer, en el apoyo mutuo cuando los días se volvían grises. Cuando se acercó el día de mi boda, albergaba la silenciosa esperanza de recibir aunque fuera una fracción del apoyo que habían mostrado para Lucía. No se trataba del dinero, aunque no puedo negar la punzada de la comparación. Lo que quería era el reconocimiento, la sensación de que mi felicidad importaba tanto como el debut social de mi hermana. En cambio, las semanas previas a mi boda fueron recibidas con silencio. Las invitaciones enviadas a mis padres quedaron sin respuesta, y cada intento de involucrarlos en la planificación fue desestimado. Tu padre está muy ocupado con la apertura del nuevo hotel en Sevilla, me decía mi madre por teléfono, con esa voz que reservaba para las excusas. Ma, yo tengo migraña. Ya sabes cómo son estas cosas, cariño. Pero yo sabía la verdad. Para ellos,
Mi elección era una mancha en el cuidadoso lienzo que habían pintado para nuestra familia. Un profesor universitario, por brillante que fuera, nunca sería suficiente para el apellido Montero. La mañana de mi boda, mientras ajustaba mi velo en el pequeño espejo de la iglesia de San Nicolás, la ausencia de mis padres era imposible de ignorar. Los bancos se llenaron, con amigos, colegas y la modesta pero cálida familia de Carlos. Sin embargo, las dos personas que me habían criado, que habían construido una imagen de éxito para el mundo, no podían soportar estar a mi lado. Era una herida oculta bajo capas de satén y encaje, un vacío que ni siquiera la alegría del día más feliz de mi vida podía llenar completamente. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del pequeño pero encantador banquete que habíamos organizado en el patio de un restaurante del barrio del Carmen, decidí enfrentar el silencio. Con manos temblorosas, marqué su número, decidida a entender por qué mi boda no merecía su presencia. El tono de espera parecía interminable, cada segundo estirándose como el tiempo en los relojes de Dalí. «Diga». La voz de mi madre sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro país y no desde el chalet de la Malvarrosa, a menos de media hora de donde yo me encontraba. «Mamá, soy yo. Me he casado hoy». Mi voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras. «¿Por qué no habéis venido? ¿Tan terrible es mi elección que ni siquiera merecía vuestra presencia?» Un silencio pesado. Luego un suspiro. «Elena, sabes perfectamente por qué. Tu padre está desolado. Esperábamos tanto de ti. Eres una Montero, por el amor de Dios. Y has elegido casarte con ¿Un qué, mamá? ¿Un hombre honesto? ¿Un profesor respetado? ¿Alguien que me ama por quien soy y no por mi apellido? No seas melodramática, Elena. Ese hombre no te conviene. Casarse con un profesor es una vergüenza para el nombre de la familia. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Que la hija de Antonio Montero vive en un piso de alquiler y da clases particulares para llegar a fin de mes? Sentí la ira arder bajo mi piel, pero más que eso, sentí el peso de años de expectativas finalmente rompiéndose. La vida que habían diseñado para mí era de apariencias, de alianzas construidas sobre el estatus. Sin embargo, aquí estaba yo, eligiendo amor, compasión y sinceridad sobre fachadas relucientes. Lo que yo haga con mi vida no es asunto vuestro, mamá, y para que lo sepas, Carlos y yo vivimos muy bien. No tenemos un ático en la Gran Vía ni coches de lujo, pero somos felices, algo que dudo que tú o papá entendáis. No me hables así, Elena. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. ¿Crees que es fácil mantener la posición que tenemos? Tu padre ha trabajado día y noche para darte todos los privilegios que has disfrutado. Y así es como nos lo agradeces. ¿Casándote con un don nadie? La palabra don nadie cayó como una losa sobre mi corazón. Miré a través del patio, donde Carlos charlaba animadamente con mi mejor amiga, Marta. Su risa sincera, su manera de escuchar con genuino interés, la forma en que su mano descansaba sobre el hombro de mi amiga en un gesto de confianza. Todo en él irradiaba una nobleza que ninguna cuenta bancaria podría comprar. Te equivocas, mamá. Carlos no es un don nadie. Es alguien que ha construido su vida basándose en principios, no en apariencias. Alguien que valora el conocimiento por encima del dinero. Y si no podéis verlo, es vuestro problema, no el nuestro. Elena, estás cometiendo el mayor error de tu vida. Cuando te des cuenta, será demasiado tarde. No vengas llorando a nosotros cuando te canses de contar céntimos o cuando quieras darle a tus hijos las oportunidades que tú tuviste. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No por la amenaza velada, sino porque revelaban cuán profundamente mis padres habían malinterpretado lo que realmente importa en la vida. Para ellos, la felicidad se medía en euros, no en sonrisas. El éxito, en propiedades, no en realización. Personal. Mamá, tengo que colgar. Mis invitados me esperan. Mi marido me espera.
Si cruzas esa puerta, Elena, no hay vuelta atrás. Tu padre y yo hemos sido muy pacientes, pero esto es inaceptable. Colgué con lágrimas en los ojos, pero también con una claridad que nunca antes había conocido. Volví a la fiesta con una sonrisa forzada, intentando no arruinar el día más importante de mi vida. Carlos me vio inmediatamente, y con esa intuición que siempre me asombraba, se acercó y tomó mi mano. ¿Estás bien?, susurró, sus ojos llenos de preocupación. Ahora sí, respondí, apretando su mano. Y era verdad. A pesar del dolor, sentía como si me hubiera quitado un peso de encima. Ya no tenía que pretender ser alguien que no era. Ya no tenía que disculparme por mis elecciones. Los meses siguientes fueron un ajuste a nuestra nueva vida juntos. Nuestro piso cerca de la universidad no era lujoso, pero estaba lleno de libros, música y risas. Los fines de semana los pasábamos explorando pueblos de la Comunidad Valenciana, descubriendo rincones donde el tiempo parecía haberse detenido. Carlos me enseñaba la historia detrás de cada iglesia, de cada plaza, enriqueciendo mi mundo, de una manera que ninguna joya o coche de lujo podría haber hecho. Pero la sombra de mis padres seguía presente. Cada vez que pasábamos frente a uno de sus hoteles, sentía una punzada de nostalgia. No por el lujo que representaban, sino por la familia que una vez tuve. A veces, en mis momentos más débiles, me preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haber intentado tender puentes en lugar de quemarlos. Fue durante uno de esos momentos de duda cuando recibí la primera llamada de Lucía en 1900 meses. Mi hermana, siempre la diplomática, la que sabía navegar las turbulentas aguas de nuestros padres sin ahogarse, había mantenido una cautelosa distancia desde mi boda. «Elena, necesito verte», dijo, sin preámbulos. «Es importante». Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos tanto de la universidad como de las oficinas centrales de los hoteles Montero. Lucía estaba más delgada, con ojeras, que el maquillaje no lograba disimular completamente. «Mamá y papá están furiosos», comenzó, revolviendo su café con demasiada energía. Nunca los había visto así. Papá ha prohibido mencionar tu nombre en casa. Y mamá, bueno, ya sabes cómo es ella. Dice que has escupido en todo lo que han construido. No esperaba menos, respondí, intentando que mi voz no revelara cuánto me dolía. Pero no voy a disculparme por ser feliz, Lucía. No voy a pedir perdón por amar a alguien que ellos consideran inferior. Mi hermana suspiró profundamente. No te pido que lo hagas. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, siguen siendo tus padres. Y muy en el fondo, aunque nunca lo admitirían, te echan de menos. Tienen una forma muy extraña de demostrarlo. Son orgullosos, Elena, como tú, como todos los Montero. Una sonrisa triste cruzó su rostro. ¿Sabes? A veces te envidio. Has tenido el valor de elegir tu propio camino, de desafiarlos. Yo nunca podría. Sus palabras me sorprendieron. Siempre había visto a Lucía como la hija perfecta, la que encajaba sin esfuerzo en el molde que nuestros padres habían creado. Nunca había considerado que quizás ella también luchaba con sus propias cadenas doradas. Nunca es tarde, Lucía, para ser quien quieres ser. Quizás, dijo, aunque su tono sugería que no lo creía realmente. Pero ahora no se trata de mí. Se trata de ti, de Carlos, y de la oportunidad de reconciliación que podría presentarse. ¿Reconciliación? ¿De qué hablas? Lucía sacó de su bolso una revista y la colocó sobre la mesa. En la portada, para mi sorpresa, estaba Carlos, junto a otros académicos, bajo el titular: Investigadores valencianos revolucionan el estudio de la guerra civil con nuevo hallazgo documental. Carlos era muchas cosas, pero don Nadie no era una de ellas. Era el hombre que se quedaba despierto corrigiendo ensayos hasta que sus ojos se nublaban, que me acompañaba a casa bajo la lluvia sin una palabra de queja, que creía que
El conocimiento podía cambiar vidas más profundamente de lo que el dinero jamás podría. No poseía una finca extensa ni una flota de coches, pero llevaba una dignidad silenciosa que opacaba cualquier fortuna. El insulto de mi familia no, solo era contra él, sino contra todo lo que habíamos construido juntos. Lo miré esa noche, mientras me ayudaba a quitarme el vestido de novia y susurraba palabras de consuelo, y me di cuenta de que su ceguera era su propia maldición, no la nuestra. Para ellos, el valor se contaba en monedas y títulos, nunca en bondad o integridad. No puedo creer que estén en la portada de Cambio 16, comenté, observando la revista que Lucía me había dado. La fotografía mostraba a Carlos junto a su equipo de investigación frente al Archivo Histórico Nacional en Madrid. Sus descubrimientos sobre documentos inéditos de la Guerra Civil Española habían captado la atención no solo de académicos, sino también de medios nacionales. «Es impresionante, Elena», respondió Carlos con su habitual modestia, mientras preparaba té en nuestra pequeña cocina. Aunque la prensa siempre exagera. Solo hemos encontrado algunas cartas y diarios que arrojan nueva luz sobre la resistencia en Valencia. Nada revolucionario. Pero yo sabía que estaba siendo humilde. Durante años, Carlos había trabajado incansablemente, pasando horas en archivos polvorientos, rastreando documentos que todos creían perdidos. Su dedicación había dado frutos, y ahora su nombre resonaba en círculos académicos de toda España y más allá. En la semana que viene me han invitado a dar una conferencia en la Complutense, mencionó casualmente, como quien comenta el clima. Aparentemente, hay interés en nuestra metodología de investigación. Carlos, eso es maravilloso. Lo abracé con fuerza, sintiendo un orgullo que amenazaba con desbordarme. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Quería estar seguro antes de mencionarlo. Además, con todo lo que ha pasado con tu familia, no quería añadir más presión. Su consideración me conmovió profundamente. Mientras muchos hombres se habrían jactado de sus logros, especialmente después de ser menospreciados, Carlos mantenía esa humildad que me había enamorado desde el principio. El domingo siguiente, mientras disfrutábamos de un desayuno tardío en la terraza de nuestro piso, con el aroma de las naranjas del mercado llenando el aire, tomé una decisión. Busqué mi teléfono y capturé una imagen de Carlos leyendo el periódico, con su taza de café y sus gafas ligeramente torcidas. Una imagen cotidiana, íntima, real. «¿Qué haces?», preguntó, sonriendo confundido. «Documentando la felicidad», respondí simplemente, pero tenía otro propósito. Esa noche, cuando Carlos se durmió, envié la fotografía a mi madre, junto con un breve mensaje. «El hombre que llamasteis Don Nadie dará una conferencia magistral en la Universidad Complutense la próxima semana. Pensé que te gustaría saberlo». No esperaba respuesta. Lo hice más como un acto de liberación, personal que como un intento de reconciliación. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Una llamada tras otra iluminaba la pantalla. Primero mi madre, luego mi padre, luego parientes con los que no había hablado en años. De repente, el hombre al que habían llamado Nada era alguien que no podían ignorar. Su nombre, su trabajo y su reconocimiento se habían vuelto imposibles de desdeñar. «Elena, cariño, hemos estado pensando en vosotros», dijo mi madre cuando finalmente decidí contestar. Su voz sonaba dulce, casi irreconocible. «Tu padre y yo nos preguntábamos si os gustaría venir a cenar el viernes. Hace tanto que no nos vemos». La ironía me resultó amarga. Las mismas personas que me habían dado la espalda en el altar ahora se apresuraban a revincularse con la imagen de éxito que casi habían desechado. Hablaban de malentendidos, de querer reconectar, de orgullo por los logros de Carlos, pero, bajo las palabras azucaradas, podía escuchar la verdad. Querían asociación, no reconciliación. «Estamos muy ocupados, mamá», respondí fríamente. «Carlos tiene que preparar su conferencia, y yo tengo clases que planificar».
Me había convertido en profesora de literatura en un instituto de secundaria, un trabajo que amaba profundamente pero que mis padres considerarían indigno de una Montero. Por supuesto, entiendo, pero quizás podríamos asistir a la conferencia. Sería maravilloso ver a Carlos en acción, ¿no crees? Podríamos llevar a algunos amigos, personas influyentes que podrían estar interesadas en su investigación. Y ahí estaba. No querían reconectar con nosotros. Querían apropiarse del éxito de Carlos, convertirlo en otro trofeo para su vitrina social. Querían pavonearse con mi yerno, el destacado historiador, como antes se habían pavoneado con mi hija, la graduada cum laude. La conferencia es solo para académicos, mamá, por invitación. Era una mentira pequeña, pero necesaria. Además, no creo que a Carlos le guste ser exhibido como una curiosidad. El silencio al otro lado de la línea reveló más que cualquier palabra. Finalmente, mi madre habló con esa voz controlada que usaba cuando las cosas no salían según sus planes. Entiendo. Tal vez en otra ocasión, dale nuestros saludos a Carlos. Durante las semanas siguientes, mis padres intentaron varios acercamientos más. Mi padre incluso apareció en la universidad un día, impecablemente vestido con uno de sus trajes italianos, preguntando por el despacho del profesor Sánchez. Afortunadamente, Carlos estaba en clase, y cuando me enteré, le pedí a Raquel, la secretaria del departamento y buena amiga, que en el futuro no diera información sobre nosotros a nadie sin consultar primero. Tu padre parece importante, comentó Raquel después. Intimidante. Lo es, en ciertos círculos, admití. Pero aquí, en nuestro mundo, es solo otro hombre con un traje caro y expectativas desmedidas. La conferencia en Madrid fue un éxito rotundo. El auditorio de la Complutense estaba lleno, con personas incluso de pie en los pasillos. Carlos habló con pasión y claridad sobre los documentos recién descubiertos, sobre las voces silenciadas que ahora podían ser escuchadas gracias a su trabajo. Yo lo observaba desde la primera fila, sintiendo un orgullo tan puro que casi dolía. Después, durante la recepción, me sorprendió ver a Lucía entre la multitud. Se acercó tímidamente, como si no estuviera segura de su bienvenida. Ha sido fascinante, dijo, abrazándome brevemente. Carlos es brillante. Ahora entiendo por qué lo elegiste. Sus palabras, aunque bien intencionadas, revelaban el mismo problema fundamental. La idea de que el valor de Carlos se medía por su éxito público, no por quién era como persona. Aún así, aprecié su esfuerzo. ¿Mamá y papá saben que estás aquí?, pregunté mientras nos servíamos vino en copas de plástico. No, confesó con una sonrisa traviesa. Les dije que tenía una cita con un cliente en Barcelona. Necesitaba verlo por mí misma, sin sus comentarios constantes. ¿Y qué piensas ahora? Lucía observó a Carlos, que estaba rodeado de colegas, gesticulando animadamente mientras explicaba algún detalle de su investigación. Pienso que eres muy afortunada, Elena, no por estar casada con un historiador reconocido, sino por estar con alguien que claramente ama lo que hace. Eso es raro, ¿sabes? Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Por primera vez, sentí que alguien de mi familia veía más allá de las apariencias, que entendía lo que realmente importaba. Lucía, ¿puedo preguntarte algo?, dije, guiándola hacia un rincón más tranquilo. ¿Eres feliz? ¿Con la vida que llevas? ¿Con las expectativas de mamá y papá? ¿Con todo eso? Mi hermana guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: No lo sé, Elena. A veces pienso que ni siquiera sé quién soy realmente. He pasado tanto tiempo siendo quien ellos quieren que sea. En ese momento, entendí que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de libertad. Y supe con certeza que, a pesar de todos los obstáculos, había elegido el camino correcto. El reconocimiento académico de Carlos siguió creciendo en los meses posteriores. Su investigación sobre los documentos de la Guerra Civil atrajo la atención de historiadores de toda Europa.
y pronto llegaron invitaciones para participar en congresos internacionales. Yo observaba su ascenso con una mezcla de orgullo y cierta aprensión, sabiendo que cada nuevo logro lo acercaba más al radar de mis padres. Un martes de abril, mientras desayunábamos en nuestra pequeña cocina, Carlos me mostró un correo electrónico en su teléfono. Me han invitado a dar una conferencia plenaria en el Congreso Internacional de Historia Contemporánea en Barcelona, dijo, con una expresión de incredulidad. Elena, estarán académicos de Oxford, de la Sorbona, de Harvard. Carlos, es maravilloso, exclamé abrazándolo con fuerza. Nadie lo merece más que tú. Hay algo más, añadió con un brillo especial en sus ojos. Han aceptado publicar mi libro sobre la resistencia valenciana. Saldrá a principios del próximo año. Me quedé sin palabras. Durante 3 años, Carlos había trabajado en ese manuscrito, levantándose antes del amanecer para escribir unas horas antes de ir a la universidad. Yo había sido testigo de sus frustraciones, de sus momentos de duda, de las innumerables revisiones. Verlo finalmente reconocido me llenaba de una alegría indescriptible. Deberíamos celebrarlo, sugerí. Podríamos ir a la Pepica este fin de semana. Hace tiempo que no comemos una buena paella junto al mar. La Pepica. Eso es demasiado para nuestro presupuesto, Elena. Tonterías. Es una ocasión especial. Besé su frente. Además, he estado ahorrando para algo así. Lo que no le dije a Carlos es que había estado contemplando enviar la noticia a mis padres. No por vanidad o por un deseo infantil de demostrarles que estaban equivocados, sino porque, a pesar de todo, una parte de mí seguía añorando su aprobación. Esa noche, mientras Carlos corregía trabajos en su estudio, tomé una fotografía del correo de aceptación de la editorial y la envié a mi madre con un mensaje simple. El libro de Carlos será publicado por la Universidad de Barcelona. Pensé que os alegraría saberlo. Esta vez, la respuesta no se hizo esperar. Mi teléfono sonó apenas 5 minutos después. Elena, querida, qué noticia tan maravillosa. Pues la voz de mi madre sonaba exultante, como si el logro fuera suyo. Tu padre y yo estamos encantados. Siempre supimos que Carlos tenía potencial. La desfachatez de su comentario me dejó momentáneamente sin habla. Siempre supimos. ¿Y acaso no era el mismo hombre al que habían llamado Don Nadie, menos de 1 año atrás? Qué curioso, mamá. No recuerdo que tuvierais esa opinión cuando decidisteis no asistir a nuestra boda. Un breve silencio, luego un suspiro teatral. Elena, cariño, el pasado es el pasado. Hubo malentendidos, palabras dichas en momentos de tensión. Ya sabes cómo es tu padre, pero ahora estamos muy orgullosos. De hecho, estábamos pensando en organizar una pequeña recepción para celebrar las buenas noticias. Podríamos invitar a algunos amigos influyentes, personas que podrían ser útiles para la carrera de Carlos. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Una recepción? ¿Después de haberle dado la espalda a nuestra relación desde el principio? La audacia era sorprendente, incluso para mis padres. No creo que sea buena idea, mamá. Carlos no es muy aficionado a ese tipo de eventos sociales. Tonterías. Todos disfrutan de un poco de reconocimiento. Además, tu padre conoce al decano de Historia en la Universidad de Valencia. Podría ser muy beneficioso para Carlos establecer esa conexión. Sentí que la ira crecía en mi interior. Carlos ya conoce al decano, mamá. Trabajan en el mismo departamento desde hace años y no necesita conexiones de papá. Ha llegado donde está por su propio mérito, no por favores o contactos. Elena, no seas tan susceptible. Solo queremos ayudar. ¿Ayudar? ¿Como cuando me dijisteis que me estaba arruinando la vida al casarme con él? ¿Como cuando mamá lo llamó Don Nadie? Mi voz se había elevado sin que me diera cuenta, y tuve que hacer un esfuerzo, consciente para bajarla, temiendo que Carlos pudiera escuchar desde la habitación contigua. Eso fue un malentendido, insistió mi madre. Estábamos preocupados por tu futuro, es todo. No, mamá.
Estabais preocupados por las apariencias, por lo que dirían vuestros amigos, por cómo afectaría a vuestra imagen social. Nunca se trató de mi felicidad. Mi madre guardó silencio durante unos segundos, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido aquel tono meloso. Elena, no seas ingrata. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Y ahora que Carlos está teniendo éxito, queremos formar parte de vuestras vidas. ¿Es eso tan terrible? El problema, mamá, es que solo queréis formar parte de nuestras vidas ahora que Carlos está siendo reconocido públicamente. No os importó conocerlo cuando era solo un profesor dedicado, ni os importó nuestra felicidad cuando decidimos casarnos. Os importa el éxito, no las personas. Eso no es justo, Elena. No lo es. Dime entonces, ¿por qué no llamasteis, cuando me gradué con honores en el máster de literatura? ¿Por qué no mostrasteis interés cuando conseguí mi plaza de profesora? ¿Por qué la única fotografía que ha captado vuestra atención es la de Carlos en la portada de una revista? El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta que necesitaba. No se trataba de reconciliación, se trataba de asociación con el éxito. Te llamaré en unos días, cuando estés más calmada, dijo finalmente mi madre. Piensa en lo que te he dicho sobre la recepción. Sería bueno para todos. Colgué sin despedirme, sintiéndome agotada, pero extrañamente en paz. Por primera vez, veía con total claridad la dinámica que había gobernado nuestra familia durante años. El culto a las apariencias, la obsesión por el estatus, la incapacidad de valorar a las personas por quienes eran realmente. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, tomé otra fotografía. No era una imagen destinada a impresionar a nadie. Simplemente mi marido dormido, con el pelo revuelto y los papeles de sus estudiantes esparcidos sobre la cama. Era la imagen de un hombre real, no de un trofeo social. La guardé en mi teléfono, no para compartirla, sino como recordatorio de lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, recibí un mensaje de Lucía. Mamá está planeando una gran fiesta para presentarme a Carlos en sociedad. Dice que será el evento del año. ¿Estás al tanto? Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. No solo mi madre había ignorado completamente mis objeciones, sino que ya estaba promocionando el evento entre su círculo social. La manipulación. Era tan evidente que resultaba casi cómica. No habrá ninguna fiesta, respondí. Carlos y yo no participaremos en su teatro social. Ten cuidado, Elena, advirtió Lucía. Sabes cómo son cuando se les mete algo en la cabeza. Papá ya ha reservado el salón principal del Hotel Alameda Palace. Dejé escapar una risa amarga. El mismo salón donde se había celebrado el 18º cumpleaños de Lucía, aquel evento extravagante que había costado $500,000. La simetría era perfecta. Ahora querían usar el mismo escenario para exhibir a Carlos como su nuevo logro familiar. Pueden reservar el Palacio Real si quieren. Lucía, no iremos. Elena, quizás deberías considerarlo. Podría ser una oportunidad para hacer las paces. No se trata de hacer las paces, Lucía. Se trata de control. Siempre ha sido así. Mientras escuchaba la serie de mensajes de voz que inundaban mi teléfono, una amarga ironía me invadió. Las mismas personas que me habían dado la espalda en el altar ahora se apresuraban a revincularse con la imagen de éxito que casi habían desechado. Hablaban de malentendidos, de querer reconectar, de orgullo por los logros de Carlos. Pero, bajo las palabras azucaradas, podía escuchar la verdad. Querían asociación, no reconciliación. Elena, cariño, tu padre ha hablado con el director del Hotel Westin, decía uno de los mensajes de mi madre. Podemos organizar la recepción para 300 personas. Hemos pensado en invitar al alcalde, al rector de la universidad, incluso a algunos periodistas de El País. Carlos merece ser celebrado adecuadamente. Estaba claro que lo que lamentaban no era la pérdida de mí, sino la pérdida del prestigio que asumían se les escaparía de los dedos si no actuaban rápidamente. Reconocí el patrón.
Era la misma razón por la que habían exhibido el cumpleaños de Lucía, la misma razón por la que medían el valor en el brillo del oro y la altura de las arañas de cristal. Querían tener propiedad sobre triunfos que no habían cultivado. Carlos entró en la cocina mientras yo escuchaba el 5º mensaje consecutivo de mi padre, quien ahora sugería financiar una Porsche edición especial del libro de Carlos para regalar a sus contactos empresariales. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi expresión tensa. Le pasé el teléfono. Escucha. A medida que los mensajes avanzaban, vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente a una mezcla de compasión y desconcierto. Elena, esto es... Se quitó las gafas y se frotó los ojos. No entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este repentino interés en mi trabajo? Porque ahora eres alguien que pueden mostrar. Respondí con amargura. Un trofeo académico. Para su vitrina social. Carlos guardó silencio durante un momento, procesando la situación. Finalmente, con una calma que siempre había admirado en él, dijo: «Deberíamos invitarlos a cenar». «¿Qué? ¿Estás loco?» «No para aceptar su propuesta», aclaró tomando mi mano, «sino para establecer nuestros términos. Si realmente quieren formar parte de nuestras vidas, que sea en nuestros términos, no en los suyos». La idea me aterrorizaba y me intrigaba a partes iguales. Enfrentarme a mis padres en su territorio siempre había sido una batalla perdida. Pero en nuestro hogar, con Carlos a mi lado, quizás habría un equilibrio diferente. Accedí, y la cena se programó para el viernes siguiente. Pasé días preparándome mentalmente, ensayando lo que diría, cómo mantendría la calma cuando inevitablemente intentaran manipular la conversación. Carlos, por su parte, se mantuvo sereno, como si se tratara simplemente de otra reunión, académica, y no de un encuentro potencialmente explosivo. El viernes llegó con una lluvia ligera que limpiaba las calles de Valencia. Nuestro pequeño piso nunca me había parecido tan acogedor y a la vez tan vulnerable. Había preparado una cena sencilla pero elegante, un arroz al horno como mi abuela solía hacerlo, ensalada de tomate y ventresca, y una tarta de almendra para el postre. Nada ostentoso, pero todo hecho con cuidado. A las 8 en punto, el timbre sonó. Mi padre, puntual como siempre. Les abrí la puerta, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y resentimiento al ver sus rostros. Mi madre, impecablemente. Vestida con un traje de Adolfo Domínguez y joyas discretas pero costosas. Mi padre, con su eterna expresión de estar evaluando una propiedad para comprar. Elena, querida. Mi madre me abrazó con la misma efusividad que mostraba ante sus amigas del club de tenis. Qué piso tan acogedor. El eufemismo no me pasó desapercibido. Acogedor. En el vocabulario de mi madre significaba pequeño y decepcionante. Nos gusta así, respondí, guiándolos hacia la sala donde Carlos los esperaba. Es suficiente para nosotros. Las presentaciones fueron tensas pero cordiales. Carlos, siempre el académico, encontró terreno común con mi padre hablando sobre la historia de los edificios modernistas de Valencia, un tema que sorprendentemente interesó al empresario hotelero. Y fascinante, comentó mi padre, genuinamente interesado. Nunca había considerado la influencia catalana en nuestra arquitectura local. Durante la cena, la conversación fluyó con una normalidad que me desconcertó. Hablamos de política, de literatura, incluso de fútbol. Era como si por un momento fuéramos una familia normal, compartiendo una comida sin el peso de años de expectativas y desaprobaciones. Pero la ilusión se rompió cuando, al servir el postre, mi madre finalmente abordó el tema que claramente los había traído hasta aquí. Carlos, Antonio y yo estamos realmente impresionados con tu trayectoria. Comenzó, con esa voz melosa que reservaba para las negociaciones importantes. Y sentimos que es nuestro deber, como padres de Elena, apoyar tu carrera de todas las formas posibles. Carlos asintió cortésmente, esperando lo que vendría a continuación.
Hemos estado organizando un evento, continuó. Una recepción para presentarte a algunas personas influyentes. El rector de la universidad, por supuesto, pero también algunos políticos, directores de fundaciones culturales, personas que podrían abrir puertas importantes para ti. Es muy amable por vuestra parte, respondió Carlos con una sonrisa educada. Pero no creo que sea necesario. Mi trabajo habla por sí mismo, y prefiero que mi investigación sea juzgada por sus méritos académicos, no por mis conexiones sociales. Vi la expresión de mi madre tensarse ligeramente. No estaba acostumbrada a que rechazaran sus ofertas. Y Carlos, quizás no entiendes cómo funcionan estas cosas en España, intervino mi padre. El talento es importante, por supuesto, pero las conexiones adecuadas pueden marcar la diferencia entre una carrera académica respetable y una verdaderamente excepcional. Lo entiendo perfectamente, señor Montero, respondió Carlos, manteniendo su tono amable pero firme. He navegado el mundo académico español durante 15 años. Conozco sus virtudes y sus defectos, y he llegado donde estoy precisamente por no depender de favores o influencias. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Podía ver a mi padre calculando su siguiente movimiento, como si estuviera en una negociación comercial particularmente difícil. Además, añadí, decidiendo que era momento de intervenir, Carlos y yo preferimos mantener nuestra vida profesional separada de la personal. No nos sentimos cómodos siendo exhibidos. Mi madre me miró como si acabara de decir una blasfemia. ¿Exhibidos? Elena, por Dios, solo queremos ayudar. ¿Es eso tan terrible? La cuestión, mamá, no es la ayuda en sí, sino ¿por qué la ofrecéis ahora y no hace un año, cuando realmente la necesitábamos? No cuando nos casamos, no cuando compramos este piso, no cuando empecé a dar clases. Solo ahora, cuando Carlos aparece en revistas y es invitado a congresos internacionales. Estás siendo injusta, protestó mi padre. Las circunstancias cambian, las opiniones evolucionan. ¿Las opiniones o las oportunidades?, pregunté, sintiendo cómo años de resentimiento buscaban salida. Porque me parece que lo único que ha cambiado es que ahora Carlos representa una oportunidad de prestigio social para vosotros. Elena, la voz de Carlos, suave pero firme, me recordó nuestro acuerdo de mantener la conversación civilizada. Lo siento, murmuré, respirando profundamente para calmarme. Pero necesito sinceridad. Necesito saber por qué, después de rechazar nuestra relación durante años, de ausentaros en nuestra boda, de llamar a Carlos don nadie, ahora queréis organizar un evento para celebrarlo. Mis padres intercambiaron miradas, claramente, incómodos ante la confrontación directa. Finalmente, para mi sorpresa, fue mi padre quien habló con una franqueza inusual en él. Cometimos un error, Elena. Juzgamos apresuradamente, basándonos en criterios equivocados. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Estábamos preocupados por tu futuro, por tu seguridad económica. Quizás fuimos demasiado tradicionales en nuestra visión. ¿Tradicionales? La palabra me pareció un eufemismo absurdo. Fuisteis crueles, papá. Rompisteis mi corazón cuando decidisteis no venir a mi boda. Lo sé, admitió, y por un momento vi algo que nunca esperé ver en sus ojos: arrepentimiento genuino. Vini, no hay excusa para eso. Pero ahora queremos arreglarlo. Queremos ser parte de vuestra vida. ¿Por qué ahora?, insistí. ¿Por qué no hace 6 meses? ¿O hace un año? Mi madre intervino entonces. Elena, tú también has sido orgullosa. No nos has llamado, no has venido a vernos. Os envié invitaciones a mi boda que nunca respondisteis, le recordé. Os llamé después de la ceremonia y me dijisteis que mi matrimonio era una vergüenza. Palabras dichas en un momento. De enfado, respondió mi madre, desviando la mirada. Palabras de las que me arrepiento. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba desesperadamente la reconciliación,
volver a ser una familia. Pero otra parte, la que había madurado, a través del dolor de su rechazo, veía la verdad con claridad cristalina. Si realmente queréis formar parte de nuestras vidas, dije finalmente, tendrá que ser en nuestros términos, sin grandes recepciones, sin usar a Carlos como vuestro nuevo trofeo social. Una relación normal, basada en el respeto mutuo. Mi padre frunció el ceño, claramente no acostumbrado a que le dictaran condiciones. ¿Y qué implica exactamente eso? Implica conocernos de verdad, respondió Carlos, tomando mi mano sobre la mesa, no como el profesor exitoso y vuestra hija, sino como quienes somos realmente, con nuestros valores, nuestras elecciones, nuestra forma de vida, y sin presiones ni manipulaciones, añadí. Mas si no podéis aceptar eso, entonces prefiero que sigamos como hasta ahora. El silencio que siguió pesaba como plomo. Podía ver a mi padre calculando, evaluando sus opciones como haría con cualquier negocio. Mi madre, por su parte, y parecía genuinamente afectada, quizás comprendiendo por primera vez la magnitud de la brecha que se había abierto entre nosotros. No respondí a sus llamadas. En lugar de eso, me senté junto a Carlos, sosteniendo su mano mientras planeábamos un futuro libre del peso de aprobaciones superficiales. No fue una decisión fácil, pero sí necesaria. El amor merecía algo mejor que ser ensombrecido por una vergüenza disfrazada de orgullo. La cena con mis padres había terminado sin resolución clara. Se fueron de nuestro apartamento con promesas vagas de pensar en lo que habíamos dicho y en mantenerse en contacto. Carlos y yo sabíamos que era su forma de ganar tiempo, de calcular su siguiente movimiento en esta extraña partida que jugábamos. ¿Crees que entendieron algo de lo que dijimos?, pregunté a Carlos mientras lavábamos los platos. Una rutina que siempre nos tranquilizaba después de días difíciles. Quizás no todo, pero algo sí, respondió, secando cuidadosamente una copa. Vi algo en los ojos de tu padre cuando hablaste de la boda. Creo que hay arrepentimiento genuino ahí, aunque no sepa cómo expresarlo. Mi padre nunca ha sabido expresar emociones, suspiré. Para él, todo se reduce a transacciones, a ganar o perder. Las personas pueden cambiar, Elena, dijo Carlos con esa paciencia infinita que siempre me asombraba. No digo que debamos bajar la guardia, pero quizás merezcan una oportunidad. Su generosidad me conmovió. Después de todo lo que mis padres habían dicho sobre él, Carlos aún podía ver posibilidades de reconciliación donde yo solo veía muros infranqueables. En las semanas siguientes, mi vida se volvió más tranquila pero también más auténtica. Sin la presión constante por impresionar, encontré alegría en la simplicidad, en cocinar juntos después de días largos, en reír sobre recuerdos compartidos, en caminar por los pasillos de la universidad donde él era recibido con respeto. Comencé a ver que la riqueza sin amor era vacío, mientras que el amor sin riqueza seguía siendo abundancia. Una tarde de domingo, mientras corregía exámenes en nuestro pequeño balcón, recibí un mensaje de texto de Lucía. ¿Tienes tiempo para un café? Estoy cerca de tu casa. Me sorprendió. Desde la cena con mis padres, no había tenido noticias de mi familia. Acordamos encontrarnos en una cafetería del barrio de Ruzafa, un lugar neutral, con el mejor café de Valencia. Lucía llegó puntual, como siempre, pero había algo diferente en ella. La habitual perfección de su apariencia había dado paso a algo más relajado. Jeans, una camiseta sencilla, el pelo recogido en una coleta descuidada. «Pareces distinta», comenté después de los saludos iniciales. Ella sonrió, una sonrisa genuina que rara vez le había visto. «Me siento distinta. He estado reevaluando algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Y mi vida, mis prioridades», respondió, revolviendo su café con una intensidad innecesaria. «Después de vuestra cena con papá y mamá, hubo una gran discusión en casa. Nunca había visto a papá tan vulnerable». «¿Vulnerable? ¿Antonio Montero?»,
La idea me parecía casi cómica. Lo sé, suena imposible, asintió Lucía. Pero tu confrontación lo afectó profundamente. Creo que por primera vez se dio cuenta de lo que había perdido al rechazar tu relación con Carlos. Eso es difícil de creer, respondí, escéptica. Papá nunca ha valorado nada que no pueda contabilizar en su libro de cuentas. La gente cambia, Elena, a veces lentamente, a veces después de un golpe duro. Y creo que para papá, verte tan segura, tan decidida a vivir en tus propios términos, fue ese golpe. Siempre fuiste su niña, ¿sabes? La intelectual, la soñadora. Creo que secretamente admiraba tu independencia, aunque nunca supo cómo demostrarlo. Sus palabras me dejaron pensativa. ¿Era posible que hubiera malinterpretado a mi padre todos estos años? ¿Que bajo esa fachada de hombre de negocios implacable hubiera algo más complejo? Han cancelado la recepción, continuó Lucía. La gran celebración que querían organizar para Carlos. Papá llamó personalmente a todos los que ya habían sido informados para decirles que se posponía indefinidamente. ¿De verdad? Eso sí me sorprendió. Mi padre nunca cancela nada, especialmente algo que podría afectar su imagen social. De verdad, y hay más. Ha estado preguntando sobre el trabajo de Carlos, leyendo sobre la guerra civil, incluso visitó una exposición en el IBAM sobre la memoria histórica. Lucía parecía tan sorprendida como yo al contarlo. Y creo que está intentando entender el mundo de Carlos, a su manera. Me quedé sin palabras. La imagen de mi padre, el empresario pragmático que solo valoraba lo tangible, visitando una exposición sobre memoria histórica era difícil de procesar. ¿Y mamá? Pregunté finalmente. Lucía suspiró. Mamá es... Mamá. Le cuesta más. Todavía habla de arreglar las cosas, de recuperar el tiempo perdido. Pero creo que incluso ella está empezando a entender que las cosas han cambiado, que tú has cambiado. Nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. La terraza de la cafetería se había llenado de familias disfrutando del sol dominical. Observé a una pareja mayor sentada a unas mesas más allá, tomados de la mano mientras observaban a lo que parecían ser sus nietos correteando. Me pregunté si algún día mis padres y yo podríamos tener una relación así, sencilla, honesta, sin las complicaciones del estatus y las apariencias. Hay algo más que deberías saber, dijo Lucía, interrumpiendo mis pensamientos. He decidido dejar la empresa familiar. ¿Qué? ¿Por qué? Siempre has sido la sucesora natural, la que continuaría el legado de papá. Ese es el problema, Elena. Era el legado de papá, no el mío. Lucía parecía más aliviada que preocupada al decirlo. Voy a abrir mi propio negocio, algo pequeño al principio. Una agencia de viajes especializada en turismo cultural, algo que realmente me apasiona. La miré con asombro y admiración. Lucía siempre había sido la hija perfecta, la que seguía el camino trazado sin cuestionarlo. Verla ahora tomar las riendas de su destino me llenaba de un orgullo inexplicable. Papá debe estar furioso, comenté. Sorprendentemente, no. Decepcionado, sí, pero no furioso. Creo que tu ejemplo le ha enseñado algo importante sobre dejar que los hijos elijan su propio camino. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Carlos en su estudio, rodeado de libros y papeles como siempre. Le conté mi conversación con Lucía, todavía procesando las revelaciones sobre mi padre. Siempre he creído que las personas son más complejas de lo que parecen a primera vista, comentó Carlos, quitándose las gafas para limpiarlas. Pensativamente. Incluso aquellas que parecen más simples o predecibles. ¿Crees que debería darles otra oportunidad? Pregunté, sintiéndome súbitamente insegura, como una niña buscando orientación. Creo que esa es una decisión que solo tú puedes tomar, respondió con suavidad. Pero también creo que el perdón no es solo un regalo que das a otros, sino también a ti misma. Sus palabras resonaron en mí durante días. Pensé en el orgullo que había guiado mis acciones,
en cómo quizás yo también me había aferrado a una imagen fija de mis padres que no les permitía crecer o cambiar. Una semana después, recibí un paquete en el departamento de literatura donde daba clases. Era un libro antiguo, una primera edición de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Dentro había una nota escrita con la caligrafía elegante pero firme de mi padre. Elena, encontré esto en una librería de viejo en 1900 Madrid y pensé en ti. Recuerdo cuando eras niña y representaste esta obra en el colegio. Estabas tan orgullosa, tan llena de pasión. Tu madre y yo no siempre hemos sabido valorar esa pasión como merecía. Quizás nunca aprendimos a expresar nuestro orgullo de la manera correcta, pero quiero que sepas que siempre ha estado ahí. Con cariño, papá. La sencillez de sus palabras, la referencia a un recuerdo que creía olvidado por todos excepto por mí, me conmovió profundamente. No era una disculpa grandilocuente, ni una promesa de cambio radical. Era algo más sutil, un reconocimiento de quién era yo realmente, de lo que me importaba. Esa noche, después de mostrarle el libro a Carlos, tomé una decisión. Marqué el número de mis padres, sin saber exactamente qué diría, pero con la certeza de que era tiempo de construir algo nuevo entre nosotros. No una reconciliación instantánea, no un borrón y cuenta nueva, sino un camino lento hacia una relación más auténtica. Elena, la voz de mi madre sonaba cautelosa, casi temerosa. Hola, mamá. Me preguntaba si os gustaría venir a cenar el próximo viernes. Algo sencillo, solo nosotros. Carlos hará su famosa tortilla de patatas. El silencio al otro lado de la línea. Y luego, nos encantaría, cariño. No sería fácil. Habría momentos incómodos, conversaciones difíciles, viejas heridas que tardarían en sanar completamente. Pero mientras colgaba el teléfono, sentí una ligereza que no había experimentado en años, la libertad de elegir el perdón sin perderme a mí misma en el proceso. Carlos me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿Cómo? ¿Te sientes? Como si hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Respondí, girándome para mirarlo. Un poco asustada, pero también esperanzada. En los meses que siguieron, nuestra relación con mis padres evolucionó lentamente. No se convirtió en algo perfecto ni idílico, pero sí en algo real. Aprendieron a conocer al verdadero Carlos, no como el profesor exitoso que podían presumir ante sus amigos, sino como el hombre que yo amaba, con sus virtudes y sus defectos. Y yo aprendí a ver a mis padres no como figuras omnipotentes de mi infancia, sino como personas complejas, con sus propias luchas e inseguridades. La vida que Carlos y yo construimos juntos nunca se pareció a lo que mis padres habían imaginado para mí. No vivíamos en una mansión, ni conducíamos coches de lujo. Pero teníamos algo que muchas personas, incluso aquellas con cuentas bancarias llenas, nunca llegarían a tener. Un amor basado en el respeto mutuo, en la autenticidad, en la libertad de ser exactamente quienes éramos. Y al final, esa fue la verdadera riqueza que descubrí. No necesitaba la aprobación de nadie para validar mis elecciones. El amor verdadero, el que se construye día a día en las pequeñas cosas, es la única aprobación que realmente importa.